Hay películas que vimos hace 20 o 30 años y que en aquel momento nos parecían completamente normales. Nos reíamos, nos enamorábamos de sus protagonistas, queríamos que ciertas parejas terminaran juntas y algunas escenas nos parecían la definición perfecta del romanticismo. Pero pasa algo muy curioso cuando volvemos a verlas años después. La película sigue siendo exactamente la misma, pero nosotros ya no somos los mismos espectadores. De repente, empezamos a notar relaciones que hoy nos hacen ruido, comportamientos que antes parecían románticos y ahora nos generan preguntas, estándares de belleza que aceptábamos sin cuestionarlos o personajes que quizá juzgamos de una manera completamente diferente. Y eso no significa que tengamos que dejar de disfrutar estas películas. De hecho, muchas siguen siendo divertidísimas, entrañables y capaces de hacernos sentir exactamente lo mismo que la primera vez. Simplemente, ahora podemos quererlas y al mismo tiempo reconocer aquellas cosas que ya no vemos igual. Así que hoy vamos a regresar a 10 comedias románticas que marcaron distintas épocas para descubrir qué pasa cuando dejamos la nostalgia a un lado por un momento y las miramos con los ojos de hoy. Y algo te advierto desde ahora, puede que terminemos cuestionando algunas películas, pero también puede que descubramos que otras eran mucho más inteligentes de lo que recordábamos. Y empezamos el puesto número 10 con una película en la que probablemente muchos apoyamos durante años a la persona equivocada, La boda de mi mejor amigo. Si esta película se estrenara por primera vez en 2026, estoy casi segura de que muchas personas no apoyarían a Julian como lo hicimos durante años. Y eso es justamente lo interesante, porque la película nunca cambió. Los que cambiamos fuimos nosotros. Cuando vimos La boda de mi mejor amigo por primera vez, era prácticamente imposible no ponerse del lado de Julian. Era Julia Roberts, era la protagonista. La veíamos sufrir recordando todo lo que había vivido con Michael mientras él estaba a punto de casarse con otra mujer. Así que casi sin darnos cuenta, empezábamos a desear que ocurriera el milagro de toda comedia romántica, que la boda se cancelara en el último momento y ellos terminaran juntos. Pero cuando vuelves a verla años después, la historia se siente completamente distinta, porque descubres que Julian no estaba luchando por recuperar el amor de su vida. En realidad, estaba intentando impedir que un hombre que ya había tomado una decisión siguiera adelante con la mujer que había elegido. Y esa diferencia lo cambia todo. De pronto, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Julian manipula situaciones, provoca malentendidos, oculta información e incluso intenta sabotear la relación entre Michael y Kimmy. Lo curioso es que cuando éramos más jóvenes, muchos justificábamos todo eso, porque las comedias románticas nos habían enseñado que si alguien estaba verdaderamente enamorado, cualquier locura era válida con tal de recuperar a esa persona. Hoy ya no lo vemos igual. Y sobre todo empezamos a mirar a Kimmy con otros ojos. Durante años la vimos como el obstáculo entre los protagonistas, pero cuando vuelves a ver la película descubres que Kimmy nunca hizo nada malo. Es amable con Julian, la recibe con cariño, confía en ella y ama sinceramente a Michael. En otras palabras, la película nunca tuvo una villana, solo una mujer que entendió demasiado tarde lo que realmente sentía. Y aquí es donde creo que La boda de mi mejor amigo se salva de ocupar un lugar más alto en este ranking, porque a diferencia de muchas comedias románticas de los 90, la película nunca premia el comportamiento de Julian. Ella no consigue quedarse con Michael, no arruina la boda y tampoco obtiene ese típico final donde el protagonista logra conquistar el amor de su vida en el último minuto. Al contrario, la historia la obliga a aceptar que el amor por sí solo no siempre es suficiente y que llegar tarde también tiene consecuencias. Quizá por eso, esta película ha envejecido mucho mejor de lo que recordábamos. No porque hoy estemos de acuerdo con todo lo que hace Julian, sino porque al volver a verla, descubrimos que la propia película tampoco lo estaba. Simplemente, nosotros tardamos varios años en darnos cuenta. Y de una protagonista intentando separar una pareja, pasamos a dos personas que ni siquiera saben que ambos están jugando el mismo juego.
Puesto número 9. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Hace más de 20 años casi nadie estaba pensando si una relación construida sobre 2 mentiras tenía futuro. Solo queríamos saber quién iba a enamorarse primero. Y esa era precisamente la magia de esta película. Cómo perder a un hombre en 10 días sigue siendo una de mis comedias románticas favoritas. La química entre Kate Hudson y Matthew McConaughey es simplemente increíble y muchas de sus escenas siguen siendo igual de divertidas y encantadoras. Pero justamente porque hoy vemos las relaciones desde otra perspectiva, hay varias cosas que llaman mucho más la atención que antes. Cuando dejamos de reírnos y analizamos su historia, descubrimos que la relación entre Andy y Ben está construida sobre mentiras, estereotipos y estrategias de conquista que en su momento parecían completamente normales, pero que hoy vemos con otros ojos. Y eso nos deja una pregunta inevitable. ¿Realmente se enamoraron de la otra persona o de la versión que cada uno estaba interpretando? Lo primero que salta a la vista cuando vuelves a verla es que esta relación nace completamente de una mentira. Andy se acerca a Ben porque necesita escribir el mejor artículo de su carrera. Ben se acerca a Andy porque quiere demostrar que puede hacer que cualquier mujer se enamore de él para conseguir una importante campaña publicitaria. Lo curioso es que ninguno sabe que el otro también está fingiendo. Aquí no hay una víctima y un villano. Los dos se están utilizando para cumplir un objetivo profesional y eso cambia mucho la forma en la que vemos la historia, porque casi cada gesto romántico tiene una intención oculta. Cuando Ben es paciente, está intentando ganar una apuesta. Cuando Andy hace una locura, está intentando provocar la reacción perfecta para su artículo. Durante gran parte de la película, ninguno está mostrando quién es realmente, y ahí aparece la primera gran duda. Si casi toda la relación está basada en personajes que ellos mismos inventaron, ¿de quién terminaron enamorándose? Pero esa no es la única cosa que hoy se siente diferente. La película también refleja muchas ideas sobre hombres y mujeres que eran muy comunes a principios de los 2000, que las mujeres son demasiado intensas, que los hombres le tienen miedo al compromiso, que para conquistar a alguien hay que seguir ciertas reglas, que existe una fórmula para enamorar o para espantar a una pareja. En aquel momento esos clichés eran parte del humor. Hoy muchos se sienten anticuados y exagerados. Otro detalle interesante es la manera en que la película convierte el amor en un juego. Andy pone pruebas, Ben intenta superarlas. Ella manipula la situación, él responde con una estrategia, los dos intentan ir un paso adelante del otro y durante buena parte de la historia, enamorarse parece una competencia donde gana quien logra engañar mejor. Hace 20 años, eso nos parecía ingenioso. Hoy quizá ya no nos resulta tan romántico y aún así, la película sigue funcionando. ¿Por qué? Porque Kate Hudson y Matthew McConaughey tienen tanta química que consiguen que queramos verlos juntos, incluso sabiendo que todo empezó por las razones equivocadas. Sin embargo, hay una última cosa que ahora llama mucho la atención. Cuando finalmente dejan de mentirse, la película prácticamente termina. Los momentos en los que Andy y Ben son completamente sinceros el uno con el otro son muy pocos, y eso hace inevitable preguntarse si 10 días realmente fueron suficientes para construir un amor tan profundo. Antes, simplemente queríamos que terminaran juntos. Hoy también queremos que lo hagan. Pero además, nos preguntamos si alguna vez llegaron a conocerse de verdad. Y no todas las películas de este ranking nos sorprenden para mal. Con la siguiente me pasó prácticamente lo contrario. Puesto número 8, Ni idea. Yo pensaba que esta sería una de las películas que peor había envejecido, pero al volver a verla, descubrí que es mucho más inteligente de lo que recordaba. Ni idea sigue siendo una de las comedias adolescentes más queridas y recordadas de los 90. Su humor sigue funcionando, sus personajes son inolvidables, su estilo marcó a toda una generación y después de tantos años sigue siendo increíblemente entretenida, porque detrás de toda la moda, las compras y las frases icónicas, la película nunca intenta decirnos que Cher tiene siempre la razón. Al contrario, toda la historia consiste en verla descubrir que no puede decidir qué es lo mejor para los demás. Cuando éramos más jóvenes era muy fácil admirar a Cher.
Queríamos tener su closet, vestir como ella, vivir esa vida perfecta y formar parte del grupo más popular de la escuela. Hoy seguimos disfrutando todo eso, pero también nos damos cuenta de que Cher estaba convencida de que podía arreglar la vida de cualquiera. Y el mejor ejemplo es Tai. En aquel entonces muchos vimos su transformación como algo positivo. Parecía la clásica historia donde una chica tímida encontraba confianza gracias a un cambio de imagen. Hoy surge otra pregunta. ¿Tai realmente necesitaba cambiar o solo necesitaba aceptarse como era? Y lo interesante es que la propia película termina respondiéndola. Tai deja de intentar convertirse en otra Cher, encuentra su propia personalidad, toma sus propias decisiones y demuestra que no necesitaba parecerse a nadie para sentirse valiosa. Es decir, la película termina cuestionando aquello que al principio parecía celebrar. Lo mismo ocurre con la popularidad. En los 90 era muy común pensar que la ropa adecuada, el grupo correcto de amigos o salir con la persona indicada podían cambiar por completo tu vida. Hoy sabemos que las relaciones humanas son bastante más complejas. Y luego tenemos uno de los aspectos que más conversación genera actualmente, Cher y Josh. Para muchos sigue siendo un romance encantador. Para otros resulta extraño porque aunque no eran hermanos de sangre, sí habían formado parte de la misma familia durante un tiempo. Hace años casi nadie cuestionaba esa relación. Hoy es uno de los temas que más debate genera alrededor de la película. Así que prefiero dejarles la pregunta. ¿A ustedes siempre les pareció normal la relación entre Cher y su hermanastro? ¿O es algo que empezaron a cuestionarse con el paso del tiempo? Quizá esa sea la mejor forma de resumir mi idea. No es una película que haya envejecido completamente mal, es una película que nos obliga a verla con más matices. Seguimos riéndonos y entendiendo perfectamente por qué se convirtió en un clásico, pero también descubrimos cosas que, de adolescentes, simplemente pasaban desapercibidas. Y eso, más que convertirla en una peor película, la hace mucho más interesante de volverla a ver. Nuestra siguiente protagonista también pasó años convencida de que necesitaba cambiar, pero aquí la pregunta es otra. ¿Quién le hizo creer que tenía que hacerlo? Puesto número 7, El diario de Bridget Jones. Esta sigue siendo una comedia romántica entrañable porque Bridget nunca fue la típica protagonista perfecta. Es torpe, impulsiva, se equivoca, bebe de más, dice lo que no debe y constantemente termina metida en situaciones vergonzosas. Pero precisamente por eso resulta tan fácil identificarse con ella. El problema es que cuando la vemos más de 20 años después, empezamos a notar algo que antes parecía completamente normal. Bridget vive rodeada de mensajes que constantemente le recuerdan que debería ser diferente. Su peso parece ser un problema, su apariencia parece ser un problema, su edad parece ser un problema y estar soltera también parece ser un problema. Y encontrar pareja termina convirtiéndose casi en una meta que debe cumplir para demostrar que finalmente tiene su vida en orden. Quizá el ejemplo que más sorprende es su cuerpo. Durante años muchos recordamos a Bridget como una protagonista con sobrepeso, porque así nos la presentó la propia historia. Ella cuenta calorías, registra constantemente cuánto pesa y habla de adelgazar como si necesitara transformar su cuerpo. Pero hoy la miramos y resulta inevitable preguntarnos, ¿en qué momento pensamos que Bridget estaba gorda? Y esa pregunta dice mucho más de la época que del personaje, porque a principios de los 2000 estábamos rodeados de películas, revistas y programas donde el cuerpo femenino era analizado constantemente, y muchas de esas ideas terminaron pareciéndonos completamente normales. Algo parecido ocurre con la soltería. Bridget tiene poco más de 30 años, trabajo, amigos y una vida propia, pero buena parte de su entorno actúa como si el hecho de no tener pareja significara que algo le hace falta. Y ella termina creyéndolo. También está Daniel, ese jefe atractivo, seductor y encantador que en aquel momento podía parecer el clásico hombre irresistible de una comedia romántica. Pero hoy las señales de alerta son mucho más evidentes. Existe una relación de poder entre jefe y empleada, le miente, la manipula y termina siéndole infiel.
Y quizá lo más interesante es que en medio de todas esas cosas que sí han envejecido bastante mal, hay algo que ha envejecido sorprendentemente bien: Bridget. Porque debajo de todas sus inseguridades siempre hubo una mujer divertida, imperfecta y auténtica, intentando encontrar su lugar mientras todo el mundo parecía tener una opinión sobre cómo debía vivir. Por eso hoy la pregunta ya no es solamente si Bridget conseguirá quedarse con Daniel o Mark Darcy. La pregunta es otra: ¿Bridget realmente necesitaba cambiar tanto como ella pensaba? ¿O pasó demasiado tiempo intentando alcanzar una versión de sí misma que los demás le hicieron creer que necesitaba ser? Antes nos reíamos mientras Bridget intentaba arreglar su vida. Ahora también podemos preguntarnos, ¿qué había realmente que arreglar? Hasta ahora hemos hablado de protagonistas que esconden cosas, intentan cambiar o no saben exactamente de quién se están enamorando, pero la siguiente película introduce algo todavía más complicado. ¿Qué pasa cuando uno de los dos descubre la verdad antes que el otro? Puesto número 6, tienes un email. Esta película conserva muchas de las cosas que hicieron tan entrañables a las comedias románticas de los 90. Meg Ryan y Tom Hanks tienen una química maravillosa. Los correos entre Kathleen y Joe siguen siendo encantadores y esa idea de enamorarte de alguien sin saber siquiera quién es conserva algo muy romántico. Al principio, además, ambos están en igualdad de condiciones. Ninguno sabe quién está detrás de la pantalla, hasta que Joe descubre la verdad y Kathleen no. A partir de ese momento, él sabe que la mujer que está enamorándose de él es la misma mujer a la que conoce en la vida real. Sabe lo que ella piensa, conoce sentimientos que Caitlin solo le ha confiado a su amigo anónimo y utiliza esa ventaja para acercarse a ella sin decirle quién es realmente. Pero hay algo todavía más difícil de ignorar. Joe no es solamente el hombre que le oculta la verdad, también pertenece a la familia propietaria de la enorme cadena de librerías cuya llegada termina desplazando el pequeño negocio que Caitlin heredó de su madre. Y ahí, una historia que durante años vimos como un romance encantador empieza a sentirse mucho más complicada. Porque hoy la pregunta ya no es solamente ¿cuándo descubrirá Caitlin que Joe es el hombre de los correos? La pregunta es ¿cómo consiguió la película que termináramos deseando que Caitlin se enamorara del hombre que tenía toda la información y que además acababa de destruir una de las cosas más importantes de su vida? Quizá la respuesta esté precisamente en aquello que sigue funcionando tan bien, la química entre Meg Ryan y Tom Hanks. Son tan encantadores juntos que consiguen que queramos creer en ese final, incluso cuando visto con los ojos de hoy, tenemos muchas razones para cuestionarlo. Y eso es justamente lo fascinante de volver a ver Tienes un email. El sonido de la computadora, los correos, las librerías, Nueva York, todo conserva ese encanto. Lo que ya no resulta tan sencillo es Joe Fox. Y si Joe tenía información que Caitlin desconocía, la siguiente película invierte el problema. Aquí nosotros sabemos algo que el protagonista masculino no sabe, y precisamente por eso el romance se vuelve bastante incómodo. Puesto número 5, Jamás besada. Josie tiene 25 años y regresa a la preparatoria haciéndose pasar por estudiante para realizar un reportaje encubierto. Nosotros sabemos que es una mujer adulta, pero Sam, su profesor, no. Y esa diferencia cambia por completo la manera en la que hoy podemos interpretar su romance. Porque antes de descubrir la verdadera edad de Josie, Sam ya muestra una atracción y una cercanía hacia ella mientras todavía cree que es una de sus alumnas. Y creo que ahí está el detalle que hace que Jamás besada se sienta mucho más incómoda hoy que en 1999. Porque el problema nunca fue que Josie se enamorara de Sam. Ella sabe perfectamente que ambos son adultos. El problema es que Sam no sabe que ella lo es, y eso hace que algunas escenas construidas para hacernos anticipar el romance hoy produzcan una reacción completamente diferente. Cuando finalmente descubre que Josie tiene 25 años, uno pensaría que eso resolvería el principal impedimento entre ellos, pero para ese momento ya sabemos algo que resulta difícil olvidar.
Sam comenzó a sentirse atraído por ella cuando todavía pensaba que estaba frente a un estudiante de preparatoria. Y este es precisamente uno de esos casos donde queda clarísimo cuánto ha cambiado nuestra manera de mirar ciertas comedias románticas, porque Jamás besada todavía puede ser divertida, nostálgica y entrañable. Drew Barrymore hace que resulte muy fácil encariñarse con Josie, y detrás de toda la comedia existe una historia bonita sobre una mujer que vuelve al lugar donde alguna vez se sintió rechazada y consigue enfrentarse a muchas de aquellas inseguridades. Pero hoy podemos disfrutar todo eso y al mismo tiempo reconocer que su romance principal plantea una situación que difícilmente aceptaríamos con la misma naturalidad. El primer beso que durante toda la película estamos esperando sigue teniendo toda esa construcción romántica, pero ahora también podemos preguntarnos si realmente debimos estar deseando que fuera precisamente con él. Y llegamos a una película que durante décadas prácticamente fue sinónimo de cuento de hadas moderno. Puesto número 4, Mujer Bonita. Un hombre millonario conoce por casualidad a una mujer que vive una realidad completamente distinta a la suya. La lleva a hoteles lujosos, le compra ropa, le abre las puertas de un mundo al que antes no tenía acceso y finalmente ambos terminan enamorándose. Durante años vimos esa historia como una especie de Cenicienta moderna, pero hoy hay una pregunta que cambia bastante la manera de interpretarla. ¿Edward realmente rescata a Vivian o esa es solamente la historia que recordábamos? Porque la enorme desigualdad de poder con la que comienza su relación es difícil de ignorar. Edward tiene dinero, influencia y una posición social privilegiada. Vivian es una trabajadora sexual a la que inicialmente contrata para pasar tiempo con él. Y aunque la película transforma rápidamente ese acuerdo en una historia romántica, la relación comienza precisamente con él teniendo prácticamente todas las ventajas. También está la manera en la que la película representa el trabajo sexual. El mundo de Vivian está construido como una versión bastante idealizada de una realidad que puede implicar violencia, explotación y situaciones mucho más difíciles que las que vemos en pantalla. Pero claro, Mujer Bonita nunca intentó ser un documental. Es una fantasía romántica y quizá por eso durante tantos años aceptamos con tanta facilidad esa versión de la historia. El problema aparece cuando esa fantasía empieza a parecerse demasiado al viejo cuento del hombre poderoso que llega para salvar a la mujer. Porque Edward no solamente se enamora de Vivian, también tiene el dinero suficiente para cambiar completamente su vida. Le compra ropa, la introduce en su mundo, le ofrece una realidad económica completamente distinta. Y desde una mirada actual, es muy fácil interpretar todo eso como la historia de un hombre rico rescatando a una mujer vulnerable. Pero reducir Mujer Bonita solamente a eso también sería injusto, porque Vivian tiene mucha más agencia de la que a veces recordamos. Desde el principio establece límites, negocia, le dice a Edward cuando algo no le gusta, se enfrenta a él cuando se siente humillada y sobre todo cuando Edward intenta resolver su relación ofreciéndole dinero y un departamento para mantenerla cerca, Vivian no acepta. Ella no quiere convertirse en alguien a quien él simplemente mantenga. Quiere algo diferente, quiere el cuento completo, y esa decisión cambia bastante la lectura, porque quizá Vivian sí entra en el mundo de Edward gracias a él, pero no está dispuesta a quedarse bajo cualquier condición. Y tampoco es Vivian la única persona que cambia. Edward comienza la película siendo un hombre que prácticamente compra todo aquello que necesita, empresas, servicios, personas, incluso el tiempo de Vivian, pero es precisamente su relación con ella la que empieza a cuestionar esa manera de vivir. Vivian entra en su mundo, pero Edward tampoco sale siendo el mismo hombre. Por eso Mujer Bonita resulta mucho más interesante que la simple historia del millonario que rescata a una mujer. Sí podemos cuestionar la diferencia de poder, la fantasía alrededor del trabajo sexual y la idea del príncipe que aparece para cambiar una vida. Pero también podemos reconocer que Vivian nunca estuvo esperando pasivamente que alguien llegara a salvarla. Ella ya tenía sueños, límites y una idea bastante clara de aquello que no estaba dispuesta a aceptar. Así que quizá la pregunta no sea
por qué Vivian necesitaba que Edward la rescatara, sino quién terminó rescatando realmente a quién. Y ahora llegamos a una película donde la pregunta no es quién rescata a quién, es algo mucho más complicado. ¿Cómo construyes una relación cuando solo una de las personas puede recordarla? Puesto número 3, como si fuera la primera vez. Esta peli parte de una premisa que parece hecha exclusivamente para una comedia romántica. Henry conoce a Lucy, se enamora de ella y descubre que, debido a una lesión sufrida en un accidente, ella no puede conservar nuevos recuerdos a largo plazo. Así que cada mañana, Lucy despierta sin recordar quién es Henry. Y él tiene que conquistarla otra vez. Durante años vimos eso como la máxima demostración de amor. Un hombre dispuesto a enamorar a la misma mujer todos los días. Y sigue siendo una idea preciosa. La química entre Adam Sandler y Drew Barrymore funciona. La película tiene momentos muy divertidos y detrás de toda la comedia hay una historia sobre amar a alguien, incluso cuando hacerlo requiere muchísimo más esfuerzo del que imaginabas. Pero también existe una diferencia imposible de ignorar. Henry recuerda toda su relación, Lucy no. Él sabe qué cosas le gustan, qué conversaciones han tenido, cuándo se besaron, cuándo se enamoraron, mientras Lucy tiene que confiar cada mañana en aquello que otras personas le cuentan sobre una vida que ella misma no puede recordar. Eso crea una desigualdad enorme entre los dos, pero sería demasiado fácil convertir a Lucy simplemente en una víctima, porque la película también intenta darle algo fundamental, la posibilidad de decidir. Cuando Lucy comprende realmente su situación, toma decisiones sobre su propia vida. Incluso llega a alejarse de Henry porque cree que su condición puede impedirle a él cumplir sus sueños. Y más adelante, encuentra maneras de reconstruir cada mañana aquello que su memoria no puede conservar. Videos, imágenes, personas en las que confía. Lucy no puede recuperar sus recuerdos, pero intenta construir herramientas que le permitan seguir tomando decisiones. Y ahí es donde esta película se vuelve mucho más complicada de analizar. Podemos preguntarnos si Henry tiene demasiada información sobre una mujer que cada mañana vuelve a conocerlo. Podemos cuestionar hasta dónde puede existir una relación equilibrada cuando una persona recuerda toda la historia y la otra depende de que se la cuenten. Y también podemos preguntarnos si una condición tan difícil debía convertirse tantas veces en parte del chiste. Pero ninguna de esas preguntas tiene una respuesta sencilla. Y entonces llegamos al final. Lucy despierta en un barco, mira un video que le explica su vida, descubre que está casada con Henry y después conoce a la hija que tuvieron juntos. Cuando vimos esa escena por primera vez, probablemente muchos pensamos, lo lograron. Encontraron la manera de construir una familia a pesar de todo. Pero hoy, esa misma escena puede provocar una sensación completamente distinta. Imaginen despertar una mañana sin recordar los últimos años de su vida y descubrir mediante un video que están casadas, que viven en medio del océano y que tienen una hija. Puede seguir pareciéndonos romántico, pero también puede resultar aterrador. Y quizá por eso esta película está tan arriba en el ranking, porque probablemente seguimos viendo la misma historia de amor. Pero ya no hacemos las mismas preguntas. Antes veíamos a Henry conquistando a Lucy todos los días. Hoy también podemos mirar a Lucy y preguntarnos qué significa construir una vida cuando cada mañana tienes que volver a elegir una realidad que no recuerdas haber elegido. Y quizá ahí esté lo más bonito y al mismo tiempo lo más incómodo de esta película. Henry puede recordar por los dos, pero Lucy sigue teniendo que decidir cada mañana si quiere volver a formar parte de esa historia. Y antes de descubrir las dos películas que se quedaron con los primeros lugares, hacemos una pequeña pausa. Si estás disfrutando de este video y también te encanta volver a ver esas películas y series que conocemos de memoria, pero mirarlas con otros ojos, te invito a suscribirte a Chick Flick, dejar tu like y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y ahora sí, nos quedan solamente 2 y créeme, todavía tenemos mucho que cuestionar. Y para el segundo lugar, tenemos probablemente uno de los cambios de imagen más famosos de toda una generación. Aunque hoy la pregunta sea bastante obvia.
qué tenía de malo antes? Puesto número 2, Ella es así. Esta película nos presentó a Lenny Box como la chica rara de la escuela. Usaba lentes, llevaba el cabello recogido, pintaba y no pertenecía al grupo popular. Y aparentemente, todo eso era suficiente para que nadie se diera cuenta de que era una chica atractiva. Hasta que llega Zack, le quita los lentes, le suelta el cabello, le pone un vestido, baja por aquellas escaleras y de repente todos descubren que Lenny es hermosa. La escena sigue siendo icónica, pero también resulta bastante difícil no pensar. ¿En serio se suponía que antes era fea? Y quizá por eso, Ella es así, representa perfectamente una de las ideas más repetidas en las películas adolescentes de aquella época, que una mujer podía estar a un peinado, un vestido y unos lentes de distancia de convertirse en alguien digna de atención, pero el cambio de imagen ni siquiera es lo que más incomoda de la historia. Es la razón por la que Zack se acerca a ella. Lenny nunca pidió convertirse en popular, nunca pidió ser reina del baile, y mucho menos pidió que alguien decidiera que necesitaba ser transformada. Todo comienza porque Zack, después de ser abandonado por su novia, acepta una apuesta para demostrar que puede convertir a cualquier chica en la próxima reina del baile, y Lenny es la elegida. No porque Zack esté interesado en conocerla, sino porque parece ser el reto perfecto. Ahí es donde una historia que durante años vimos como el romance entre el chico popular y la chica diferente empieza a sentirse bastante distinta, porque Zack se gana su confianza mientras Lenny desconoce por completo el verdadero motivo por el que él entró a su vida. Ella empieza a abrirse, empieza a confiar en él y eventualmente aparecen sentimientos reales, pero debajo de todo eso sigue existiendo una verdad que solamente uno de los dos conoce. Para Zack, Lenny comenzó siendo una apuesta y eso pesa mucho más hoy, porque ya no estamos viendo simplemente al chico popular que descubre que la chica rara era maravillosa. También estamos viendo una chica convertida en proyecto por otras personas. Primero deciden que necesita cambiar su apariencia, después intenta cambiar su lugar dentro de la escuela y finalmente la convierten en candidata a reina del baile, como si la versión de Lenny que existía antes no fuera suficiente. Sin embargo, también sería injusto decir que la película solamente nos está diciendo que Lenny necesitaba verse bonita para merecer amor, porque Zack termina descubriendo precisamente aquello que la transformación nunca pudo darle. Lenny ya era inteligente, ya era talentosa, tenía opiniones propias, tenía intereses, tenía una personalidad que no dependía de ser popular, y son justamente esas cosas las que hacen que Zack empiece a verla de otra manera. Por eso, Ella es así, tiene una contradicción muy interesante. Por un lado, utiliza uno de los clichés más superficiales del cine adolescente. Quítale los lentes y descubrirás que siempre fue hermosa. Pero por otro lado, la propia historia termina demostrando que el verdadero cambio no era el que Lenny necesitaba ser, era el que Zack necesitaba ser para aprender a verla. Hace años mirábamos aquellas escaleras esperando conocer a la nueva Lenny. Hoy podemos volver a mirar la misma escena y preguntarnos, ¿por qué tenía que transformarse ella para que los demás descubrieran algo que siempre había estado ahí? Y después de 9 películas llegamos al primer lugar, una película que quiso convencernos de que el amor estaba en todas partes y que más de 20 años después también nos demuestra cuánto ha cambiado nuestra definición de lo romántico. Puesto número 1, Realmente Amor. Probablemente pocas películas representan mejor todo lo maravilloso y todo lo cuestionable de las comedias románticas de principio de los 2000. Porque Realmente Amor quería mostrarnos el amor en todas sus formas, en los matrimonios, en las amistades, en los amores imposibles, en las segundas oportunidades, en las familias, incluso en aquellas personas que nunca terminan juntas, y quizá por eso sigue siendo una película que muchísima gente vuelve a ver, especialmente en Navidad. Tiene un reparto increíble, momentos muy emotivos, otros divertidos, y escenas que terminaron convirtiéndose en parte de la cultura popular, pero también tiene algo muy particular. Muchas de las historias que utilizó para hablarnos del amor son precisamente las que ahora nos hacen preguntarnos
¿Qué cosas confundíamos con romanticismo? Y probablemente el ejemplo más famoso sea Mark y Juliet. Durante años, aquella escena de los carteles fue considerada una de las grandes declaraciones románticas de la película. Mark llega a casa de su mejor amigo, Juliet acaba de casarse con él y mientras su esposo está dentro, Mark le declara silenciosamente todo lo que siente. En aquel momento, muchos vimos a un hombre aceptando que estaba enamorado de alguien que nunca podría tener. Hoy la escena genera una reacción bastante diferente, porque estamos viendo a un hombre confesándole su amor a la esposa de su mejor amigo prácticamente después de su boda. Y además ya habíamos descubierto que el video que grabó durante la ceremonia estaba compuesto casi exclusivamente por imágenes de Juliet. Lo más curioso es que esta interpretación ya no viene solamente de los espectadores. Con los años, hasta los propios involucrados han reconocido lo extraña que puede resultar la escena. Pero Mark y Juliet están lejos de ser el único ejemplo. También tenemos al primer ministro y Natalie, una historia que sigue siendo encantadora gracias a la química entre los personajes, pero donde la película habla constantemente del cuerpo de Natalie. Otros personajes hacen comentarios sobre su peso, sus piernas y su apariencia, aunque cuando la vemos resulta difícil entender por qué su cuerpo debía convertirse siquiera en tema de conversación. Incluso, el director y guionista de la película reconoció años después que esos chistes sobre el peso ya no le parecían graciosos. Y además, existe una evidente desigualdad de poder. Él no solamente es su jefe, es el hombre con más poder del país. Y cuando ocurre una situación incómoda entre Natalie y el presidente de Estados Unidos, es ella quien termina siendo apartada de su trabajo. Otra historia que hoy genera preguntas es la de Jamie y Aurelia. Y esta probablemente sea una de las fantasías románticas más puras de toda la película. Dos personas que prácticamente no hablan el mismo idioma empiezan a enamorarse. Él aprende portugués, viaja para buscarla y termina proponiéndole matrimonio. Es adorable, pero cuando dejamos de lado la música y el gran gesto romántico, también podemos preguntarnos ¿cuánto podían conocerse realmente dos personas que apenas habían podido mantener una conversación? Y eso no significa que la historia deje de funcionar, significa que hoy somos mucho más conscientes de la diferencia entre sentir una conexión con alguien y conocer realmente a esa persona. Pero también están las historias que quizá entendemos mejor ahora, como Karen. Mientras otras personas corren detrás del amor, ella descubre que su matrimonio probablemente no era aquello que creía. Y esa escena en la que se encierra en su habitación, intenta recomponerse y después vuelve con su familia, sigue siendo una de las más humanas de toda la película. O Sarah, que lleva años enamorada de Carl, pero cuya vida también está marcada por la responsabilidad y el amor hacia su hermano. Porque realmente amor, curiosamente también nos enseñó algo que quizá de jóvenes no apreciábamos tanto. No todas las historias de amor terminan con una pareja, y quizá ahí está la razón por la que esta película sigue funcionando a pesar de todas las cosas que hoy podemos cuestionarle, porque debajo de los grandes gestos, las declaraciones imposibles y algunas ideas que definitivamente pertenecen a otra época, había algo bastante verdadero. El amor puede ser maravilloso, puede ser incómodo, puede ser correspondido, puede llegar demasiado tarde, puede durar años, puede terminar y algunas veces ni siquiera tiene que ser romántico. Por eso creo que realmente amor merece ocupar el primer lugar de este conteo, no porque sea la peor película, ni porque haya envejecido peor en absolutamente todos sus aspectos, sino porque probablemente ninguna otra película de esta lista representa mejor lo mucho que ha cambiado nuestra manera de entender aquello que consideramos romántico. En 2003 vimos carteles frente a una puerta y pensamos en una gran declaración de amor. Vimos a un hombre atravesar medio mundo para pedir matrimonio y pensamos en destino. Nos reímos de comentarios sobre el cuerpo de una mujer sin detenernos demasiado a cuestionarlos. Más de 20 años después, seguimos emocionados con muchas de esas mismas escenas, pero ya no las vemos de la misma manera. Y después de volver a estas 10 películas, creo que hay algo que queda bastante claro. Quizá decir que una película envejeció mal no siempre sea la mejor manera de explicarlo,
porque algunas cosas definitivamente pertenecen a otra época. Hay comportamientos que hoy cuestionamos, estereotipos que ya no nos parecen tan inocentes y grandes gestos románticos que ahora probablemente nos harían salir corriendo en dirección contraria. Pero también encontramos películas que resultaron ser mucho más conscientes de lo que recordábamos, personajes que hoy entendemos mejor y mensajes que quizá necesitábamos crecer para poder apreciar. Porque las películas no cambian cuando pasan los años, los que cambiamos somos nosotros, cambian nuestras experiencias, nuestras maneras de entender las relaciones, lo que esperamos del amor y también aquello que estamos dispuestos a aceptar. Por eso, podemos volver a ver una película, cuestionar algunas de sus ideas y aún así seguir disfrutándola muchísimo. Una cosa no cancela la otra. Podemos reconocer que algo hoy nos parece absurdo y 5 minutos después seguir riéndonos de la misma escena que nos hacía reír hace 20 años. Podemos descubrir que aquella pareja que adorábamos quizá no era tan perfecta y aún así emocionarnos cuando finalmente termina junta. Porque mirar estas historias con otros ojos no significa dejar de quererlas, significa entenderlas de una manera diferente. Y quizá ahí esté lo bonito de volver a ver las películas que crecieron con nosotros. Ellas siguen siendo las mismas, pero nosotros siempre encontramos algo nuevo en ellas. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Cuál de estas películas es la que más cambió para ti con el paso de los años? ¿Y cuál, a pesar de todo lo que hoy puedes cuestionarle, sigues disfrutando exactamente igual? Te leo en los comentarios.